Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la Buena Impresión, de la PSARA, Autoridad para la Protección del Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Pravea, de la Universidad Real de Bellas Artes de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Bancomer, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Hoy, segunda jornada. Mi nombre es Bertrand Lobjoa, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y para el presente evento fungiré de moderador. Para esta segunda conferencia recibimos a la doctora Nelly Robles, exdirectora de la Zona Arqueológica de Monte Albán y del Consejo Nacional de Arqueología. Dirige actualmente las excavaciones en el sitio arqueológico de Atzompa, en el estado de Oaxaca, y es miembro de ICOMOS México. La conferencia tiene el título Siendo llegando a ser una arqueóloga en Oaxaca, México. Me es grato compartir con ustedes una breve semblanza de la doctora Nelly Robles García. Originaria de Oaxaca, es arqueóloga de tiempo completo en el Centro INA Oaxaca. Es maestra en restauración de arquitectura prehispánica y doctora en antropología por la Universidad de Georgia, Estados Unidos. La doctora Robles es reconocida por su liderazgo en el tema de gestión de recursos arqueológicos en México. Es autora y editora de libros sobre los temas de arqueología de Oaxaca, conservación del patrimonio cultural e historia de la arqueología. Ha sido directora de importantes proyectos arqueológicos y de conservación en Oaxaca, como el proyecto Mitla, el plan de manejo de Monte Albán, el proyecto de restauración de Monte Albán y otras zonas arqueológicas por este estado. Actualmente dirige el proyecto Conservación de los edificios dañados por los sismos de 2017 en México en la zona arqueológica de Monte Albán Atzompa, apoyado por el World Monuments Fund. Ha sido ganadora de varios premios académicos. El premio Manuel Toussaint de Lina por la mejor investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio arquitectónico en el proyecto Mitla. El premio INA Francisco de la Maza por el mejor trabajo de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en Monte Albán. El premio a la excelencia en el manejo de recursos culturales de la George Wright Society en 2007 y por la Society for American Archaeology en el 2011. Como becaria Fulbright, la doctora García Robles cursó sus estudios graduados en Estados Unidos y fue investigadora visitante en la Universidad de Harvard en 2013 y 2014. En el 2020 fue la ganadora del premio Federico Scorsese, que otorga el ICOMOS mexicano por su destacado desempeño profesional en la conservación y gestión patrimonial. Le damos la bienvenida a la doctora Nelly Robles. Adelante, doctora. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches aquí en Oaxaca. Yo sé que tenemos unos cambios de horarios bastante complicados, pero con la voluntad de todos vamos a poder llevar adelante este extraordinario evento que ha preparado nuestro amigo Fernando Aceves de la Buena Impresión, eh, y también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la institución para la que yo trabajo. Yo estoy viendo algunas caras conocidas de amigos que nos hemos visto por aquí por allá en reuniones internacionales. Les doy a todos la más cordial bienvenida, un saludo fraterno para todos. Y pues me gustaría comenzar hablando de la importancia que tiene un acercamiento entre los sitios mesoamericanos y el área de Angkor, todo lo que es Camboya, que es un país extraordinariamente rico en arqueología, pero también en aspectos técnicos de la conservación. Y por qué no decirlo, en los últimos años ha alcanzado una fama importante acerca de los esquemas de manejo que han establecido para el sitio. Creo que con mucha razón,
El sitio de Angkor ha sido en los años recientes un sitio que todos voltean a mirar porque su propuesta de manejo ha sido muy interesante, sobre todo que ha sido pensada entre varios cerebros de muchas partes del mundo, sin demeritar la actuación de los arqueólogos locales, pero creo que es un ejemplo de todo lo que ha sido la cooperación internacional y en ese sentido un buen ejemplo, una buena práctica que pueden mostrar al mundo sobre el cómo se debe manejar un sitio arqueológico. Yo quisiera compartirles ahora mi pantalla eh, para poder comenzar con la presentación, que es en realidad una propuesta general del manejo de uno de los grandes sitios de México que he tenido la suerte de poder manejar en los años pasados. Eh, me, Me tocó a mí ser la directora de Monte Albán y hacer su primera propuesta de manejo en la, a partir del año 97 y luego terminamos hasta el 2012. Y en ese largo periodo pudimos hacer una buena cantidad de innovaciones en el sitio que pasó de ser lo que nosotros llamamos un sitio arqueológico en investigación a ser un sitio arqueológico patrimonio mundial que obedece ya a los estándares de conservación y de manejo de los grandes sitios en el mundo. En este sentido, pues una muy buena experiencia y por eso el título de mi presentación, siendo y llegando a ser arqueólogos en Oaxaca, es muy interesante porque una cosa es lo que uno piensa cuando quiere ser arqueólogo y otra cosa es lo que uno le toca hacer cuando le corresponde, como en mi caso, hacer el manejo de uno de los grandes sitios. Eh, de alguna manera hemos tenido muy buenas experiencias aquí y he hecho una recopilación para ustedes que me va a dar mucho gusto compartir. Primero que nada, pues una ubicación en la geografía de México. Nosotros estamos ubicados en Oaxaca, en el sur de México. Tenemos una cercanía con dos áreas muy montañosas en Oaxaca y estamos ubicados en el Valle Central de Oaxaca, que es el centro de nuestra entidad. Monte Albán se distingue por ser un sitio en lo alto de un cerro. Esto es muy importante para explicar la configuración topográfica de los sitios, porque obedece sobre todo a la búsqueda de los pueblos mesoamericanos en su cosmovisión, los macizos rocosos, los macizos de los cerros, donde se ubicaron sus grandes asentamientos, sus grandes ciudades, toda vez que los montes son sagrados, son espacios sagrados donde habitan los dioses, donde habitan las divinidades de la cosmogonía mesoamericana. Y en este sentido, Monte Albán desde su origen fue planeado ser una ciudad sagrada que fuera la gran capital de la cultura zapoteca que tenemos en los valles de Oaxaca. Igualmente, las zonas alrededor de Monte Albán, que son una especie de barrio satélite alrededor, se ubican en las cimas de los cerros, emulando la importancia de Monte Albán en sus diferentes momentos. De esta manera, pues, comenzamos con el concepto de ciudad sagrada, con la que nació Monte Albán 500 años antes de nuestra era. Esto es bien importante porque ahí podemos empezar a establecer algunas de las comparaciones entre los grandes sitios y bueno, podemos ver que Monte Albán es una de las ciudades más antiguas que tenemos en el México prehispánico, más antigua que Teotihuacán, más antigua
Tenochtitlan, por supuesto. Y en este sentido es una de las ciudades más longevas, toda vez que se inicia su fundación en 500 antes de Cristo y su abandono se da hasta el 850 ya de nuestra era. Es decir, 13 siglos de vida que fueron complementando un gran proyecto urbano y religioso para darle vida a una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. En este sentido, estas son vistas generales de la plaza principal de Monte Albán, que nos permite ver la arquitectura de este sitio desarrollada sobre todo alrededor de plazas. La plaza central de Monte Albán es muy famosa y le ha dado vuelta al mundo su imagen, porque es, es icónica, es en realidad única en su estilo, abarca 60 hectáreas y la plaza principal hay que pensar un poquito en el hecho de que fue aplanada a mano, es decir, trabajo del hombre para aplanar, para nivelar la cima de este cerro, y en este caso evidentemente necesitaron una enorme fuerza de trabajo, una enorme población trabajando para la construcción de su ciudad. Una vez que lograron habilitar la cima del cerro, comenzaron las construcciones desde la primera época, 500 antes de Cristo, comenzaron las construcciones monumentales que le dan a Monte Albán este carácter que le vemos hoy en día como sitio de patrimonio mundial. Entonces, en Monte Albán lo que tenemos son una serie de basamentos piramidales que son evidentemente templos que sirvieron para hacer las ceremonias dedicadas a diferentes dioses y diosas, para darle sentido al calendario agrícola mediante el cual se regía la vida de Monte Albán, y también para consolidar un poder enorme que acumuló Monte Albán desde las primeras épocas, siendo un estado que fue conquistando poco a poco diferentes comunidades alrededor del mismo sitio y yendo hasta prácticamente los límites de lo que es hoy el estado de Oaxaca, una región muy grande que logró dominar desde este centro la cultura zapoteca. En este sentido, por eso es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un sitio de los primeros designados en México el 11 de diciembre de 1987. Y entonces nuestra tarea pues es trabajar para este sitio desde el punto de vista de continuar con su investigación arqueológica, pero también tomar todas las medidas de prevención para evitar daños innecesarios, atender la cuestión de la prevención de los riesgos en el sitio, que en realidad son algunos muy importantes, y también establecer un esquema de conservación y de manejo que sea adecuado para este enorme sitio. En este sentido, algunas de las líneas de los paisajes de Monte Albán nos dan una idea muy clara de lo que ha sido el desarrollo intelectual de este pueblo zapoteco, en el que la arquitectura, el urbanismo fueron siempre respetuosos de los paisajes y fueron siempre de alguna manera dedicados a lo más importante, que fue su religión, en la que, como decía yo, una centena más o menos de dioses y diosas fueron de alguna forma adorados o venerados a lo largo del calendario ritual, del calendario el ritual de 13 meses de 20 días. Tenemos también que algo que es muy importante para Monte Albán es la arquitectura funeraria, es decir, que había una gran inversión de tiempo y un gran esfuerzo para la construcción de las cámaras funerarias o tumbas, donde se depositaban finalmente los restos
de los muertos. Evidentemente, las clases sociales que se desarrollaron en la vida de Monte Albán, la gente más importante, las clases más altas, tenían el derecho de ser enterrados o depositados en sus tumbas profusamente ornamentadas en lo alto de la cima del cerro, pero debajo del piso de su propia casa. Esto es muy importante, que es una práctica muy mesoamericana en que la dualidad vida-muerte se va desarrollando constantemente a lo largo de toda la historia de Monte Albán. Es decir, que para los muertos era muy importante descansar debajo del piso de lo que fue su casa y así compartir el ciclo de la vida otra vez. En este sentido, es una gran lección entender el ciclo de la vida y la muerte entre nuestros zapotecos. Los motivos de las pinturas en Monte Albán siempre son alusivos al descanso de los seres enterrados ahí y a las ceremonias a las que se hacían, eh, que se organizaban alrededor de su muerte, con personajes viniendo de diferentes sitios, dignatarios atendiendo el, el funeral que podía durar mucho tiempo. Una vez que se depositaba el cadáver de ese difunto adentro de la tumba se sellaba con una lápida y no se volvía a abrir hasta que había otro muerto de la misma genealogía. Y en este sentido, se puede entender que era muy importante la continuidad de los esquemas de poder. Por tanto, la gente o los dignatarios que se podían enterrar en las tumbas eran elegidos dentro de esta relación de poder. Y bien, pues a nosotros nos ha tocado, por suerte, continuar con una larguísima labor de investigación que inició en los años 1930 el doctor Alfonso Caso, un famosísimo arqueólogo mexicano, de hecho el primer arqueólogo académico que tuvo México y que eligió el sitio de Monte Albán para realizar uno de los más longevos proyectos arqueológicos en el país. Monte Albán entonces inicia su investigación en los 30 y es más o menos hasta 1960 cuando no se termina, se hace un alto, viene toda la construcción y la apertura del nuevo Museo de Antropología y eso lleva la atención de muchos arqueólogos, entre ellos el doctor Caso, que en ese momento pues ocupaba puestos muy importantes ya dentro de la política cultural del país y por lo tanto el campo es un poco relegado y pero bueno, es complementado el trabajo dentro del Museo Nacional de Antropología que hoy por hoy pues es uno de nuestros mejores museos, si no el mejor que tenemos en el país y que es una de las grandes de los grandes lugares que hay que visitar cuando se viene a México. En este sentido, los trabajos de Caso no solamente atendieron Monte Albán, sino el resto de los sitios en el Valle de Oaxaca. Estoy hablando de Yagul, Amitieco, Dainzú, Mitla, por supuesto, y para algunos otros sitios para el lado norte del valle, en los que se fueron descubriendo pues algunas de las zonas de la Mixteca Alta, en que descubre Caso otra gran cultura que es la Mixteca y que pone pues finalmente en el mapa cultural de México tanto mixtecos como zapotecos y por eso le estamos sumamente agradecidos en Oaxaca, porque antes del doctor Caso todo en México, en la arqueología de México se refería a los aztecas, se refería a los mayas y muy pocas veces se hablaba de otras regiones. Pero la claridad que tuvo Alfonso Caso para identificar las ubicaron dentro de las grandes culturas de México. Así pues que hoy en día
Hablar de Monte Albán es hablar de dos de las culturas más importantes que tenemos en el país. Las primeras temporadas de arqueología en Monte Albán se caracterizaron por una serie de eventos que, aunque fortuitos, dieron pie a una enorme cantidad de trabajo y sobre todo a posicionar a Monte Albán y a Oaxaca en el ámbito de los grandes hallazgos de la arqueología mundial. Tal es el caso del descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán, que se llevó a cabo en 1931, es decir, al inicio del proyecto del doctor Caso, en la que encontró en este recinto funerario tardío una serie de objetos preciosos que acompañaron estos entierros humanos y posteriormente sabemos que fue pues una suerte de santuario en el que depositaron no solamente restos humanos, sino también una serie de joyas, una cantidad enorme de objetos de gran valor, de oro, de plata, de concha, de obsidiana, de turquesa, eh, por lo menos 16 materiales diferentes y más de 800 objetos encontrados ahí como parte de esta apertura de lo que fue una tumba zapoteca. eh, Posteriormente, un grupo mixteco vino a Monte Albán y abrió la tumba y depositó estas ofrendas. Este hallazgo, como decía yo, puso a Monte Albán en el ámbito de los grandes descubrimientos internacionales. De hecho, Monte Albán fue uno de los grandes protagonistas de una de las ferias internacionales en los Estados Unidos, particularmente en Chicago, donde todo el hallazgo fue llevado hasta allá en un periplo muy interesante que hemos estudiado recientemente y que, bueno, le dio con justa razón una de las famas más visibles a Monte Albán. Pero la investigación de Monte Albán no paró ahí. Para 1970, la llegada de la arqueología americana al área cultural de Oaxaca fue muy importante porque con ellos llegaron nuevos paradigmas teóricos también que de alguna manera sirvieron para complementar lo que ya se había hecho de excavación del área central de Monte Albán. Y entonces estos grupos de jóvenes que venían con las teorías ecologistas de la arqueología americana, se dedicaron a hacer sobre todo recorridos alrededor de la plaza principal y descubrieron unos complejos enormes de asentamientos humanos alrededor de la plaza. Entonces el resultado de su investigación es este enorme mapa que está abarcando más de 2.000 hectáreas. Es uno de los sitios que resultó ser obviamente el más grande del Valle de Oaxaca. Como decíamos, fue su capital desde el principio. Y entonces, a través de los recorridos de Richard Blanton y otros colegas, se pudo determinar la forma de la ciudad. Entonces, ha sido muy interesante ahora comprender Monte Albán desde una perspectiva urbanística, en que podemos establecer que hay un centro, pero hay en la periferia una serie de asentamientos que también están ubicados en las cimas de los cerros, que complementaron la ciudad de Monte Albán en su época un tanto más tardía. Monte Albán entonces comenzó desde la época preclásica, en 500 años antes de Cristo, a desarrollarse en la plaza principal y poco a poco se fue expandiendo, fue anexando territorios y fue creciendo como ciudad hasta llegar a ser esta ciudad tan compleja que nos permite ver el plano de Blanton. En el caso el centro de Monte Albán, que aquí se ve muy claramente en este punto blanco, podemos nosotros ver algunas de las complejidades que implica el manejo de esta gran ciudad.
La foto aérea que podemos ver nos marca claramente la plaza principal, pero todo el contorno, toda la periferia está, como se puede ver, de alguna manera en proceso de construcción. Es decir, en Monte Albán, al estar tan cerca de la ciudad de Oaxaca, está recibiendo una presión enorme desde el punto de vista urbano y está siendo en muchos sentidos motivo de invasiones urbanas. Y eso, esa condición, obviamente, por ser tan preocupante, pasó a ser parte de los ejes centrales del manejo de Monte Albán a partir de los años 90. Hoy en día se tiene establecido un programa permanente de atención al polígono de Monte Albán para evitar la pérdida de datos arqueológicos en la medida la proliferación, en la medida de lo posible, la proliferación de las áreas de vivienda y sobre todo el establecimiento de convenios con las comunidades alrededor de Monte Albán para tratar de controlar el proceso de urbanización a que está sometido el sitio. Como decía yo, Monte Albán recibió la distinción como Patrimonio Mundial desde el año 1987 y a partir de ese momento, cuando se establece ya su esquema de manejo, el manejo del emblema de Patrimonio Mundial pasa a ser central en la vida del sitio. Es un emblema que, obedeciendo los dictados de la UNESCO, es retomado por el equipo de trabajo y pasa a ser el emblema de Monte Albán y el emblema de todos los diferentes programas y proyectos que se llevan a cabo en el sitio, recordándonos constantemente la condición de patrimonio de la humanidad que tenemos en las manos. En este mismo sentido, los programas infantiles retoman la idea del patrimonio mundial en manos jóvenes, que es un programa de la UNESCO, y en Monte Albán le hemos dado un giro particular que es trabajándolo con los niños en edad escolar que están en las vacaciones. Se les invita a los niños a venir a Monte Albán a ser custodios por 1 o 10 o 15 días y estar con los arqueólogos y entender la complejidad de defender un sitio como el que nos ha tocado trabajar. Decía yo que el polígono de protección oficial es muy grande, se decreta oficialmente en 1993 y entonces Monte Albán deja de ser ese puntito que veíamos en el mapa, que en realidad es la gran plaza principal, y pasa a ser una enorme ciudad que es ahora la que nos convoca de alguna manera a hablar con pares, encontrando similitudes de ciudades en el mundo para poder establecer algunos programas conjuntos. Este solamente, no los voy a torturar con muchos diagramas, este es uno solo para que se den una idea de cómo estamos distribuidos en el manejo de Monte Albán. Hay un organigrama donde todos trabajamos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y dependemos en muchas medidas del Centro INA Oaxaca. Y la dirección de la zona arqueológica de Monte Albán es una dirección administrativa por sí misma, y de ahí desprende 4 o 5 áreas de trabajo, que son los pilares de los ejes de trabajo, para poder organizar y ordenar la planeación de los destinos de la ciudad a lo largo de los años. Este esquema nos sirvió de mucho y pues de alguna manera nos permitió establecer contactos con muchos otros sitios en el mundo de la misma categoría de patrimonio mundial para poder comparar nuestros esquemas. Uno de los grandes ejes del plan de manejo pues es la investigación y la conservación. Evidentemente los colegas que están presentes aquí escuchándonos desde ANCOR saben perfectamente que la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo
en estos enormes sitios nos la pasamos haciendo conservación. En ese sentido, es una de las grandes sorpresas que se lleva uno a querer a ser arqueólogo en México, porque la investigación es casi un privilegio, se hace con poco tiempo, con poco recurso, pero se hace. Pero la gran tarea en realidad es la conservación, la que nos hace mantener los equilibrios del sitio, no solamente desde el punto de vista de los edificios, la mampostería, el problema de las lluvias que va degradando los muros, etcétera, etcétera, sino también el equilibrio ecológico donde está emplazado nuestro sitio. Esto nos ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo con biólogos, porque por primera vez Monte Albán se vio desde la perspectiva de las áreas naturales también, y en ese sentido tratamos de reencontrarnos con un equilibrio que la ciudad prehispánica tuvo en sus momentos de vida para darle a Monte Albán un sentido más integral para la visita de cualquier persona que lo haga. No estamos exentos de amenazas, como decía yo, y otro gran pilar del plan de manejo de Monte Albán es el manejo de los riesgos. La atención en Monte Albán se centra en dos eventos principales, que son, por un lado, los sismos, porque en Oaxaca estamos en una zona altamente sísmica, estamos en una región donde confluyen 5 placas tectónicas, que en el momento en que se mueve una, se empiezan a mover todas las demás, y por eso es que nuestros peligros en Oaxaca es que empiece a temblar por una placa y se va multiplicando el movimiento hasta hacer pues algunos desastres serios como el último sismo del 2017, que fue una serie de sismos, en realidad más de 200 movimientos telúricos que dañaron de manera muy fuerte la arquitectura vernácula en Oaxaca, pero también dañó la arquitectura prehispánica en Monte Albán. Este ha sido el último proyecto grande de atención a deterioros por sismo que hemos tenido, aunque también nos había tocado atender los de 1999, que fueron sismos de altísima magnitud, que nos destruyeron varios edificios. Y en este sentido, el tema de la documentación viene al caso porque nos encontramos hoy en día en una cruzada, pues prácticamente una cruzada nacional para documentar adecuadamente los sitios y poder tener respuestas cuando tenemos problemas de movimientos telúricos como los que hemos vivido recientemente. El otro gran riesgo en Monte Albán son los incendios forestales que nos atacan pues cada temporada de secas, digamos desde los meses de noviembre hasta más o menos abril. Son temporadas muy complicadas porque el cerro se pone muy seco y entonces con cualquier fuego descuidado que haya por ahí o un rayo se prende y con algo de viento pueden llegar el fuego hasta la zona arqueológica, ¿no? Entonces tenemos una estrategia de manejo de los incendios que se maneja con otras instituciones como la CONAP y la CONAFOR, y se capacita constantemente al personal de Monte Albán para aprender a trabajar en equipo para el combate a los incendios. Y en este sentido, ambos sismos e incendios han sido muy formativos en el ámbito de la arqueología, porque también hemos entendido que los sismos en la época prehispánica fueron un factor, evidentemente vivían allí, estaban muy conscientes de los sismos, ¿no? De hecho, parte de la iconografía importante de Monte Albán se refiere al temblor por obvias razones, ¿no? Y ya haciendo investigación arqueológica, hemos encontrado que en muchos casos los edificios están reparados varias veces en su interior, precisamente tratando de mitigar los efectos de los sismos que aparentemente también fueron muy fuertes. Por otro lado,
como nunca tenemos suficiente personal, pues echamos mano de servicio social y voluntariado en Monte Albán. Hemos sido afortunados porque muchos estudiantes han venido a Monte Albán a continuar con sus estudios, a ayudar un poco a la zona arqueológica, pero también reciben de parte de los arqueólogos eh, mucha formación. En este sentido, cada estudiante que se acerca a Monte Albán va cumpliendo como un recorrido por todas las áreas del sitio, de tal manera que el estudiante que pasa su periodo de 6 meses de servicio social con nosotros, al final tiene plena conciencia de que ser un arqueólogo en Oaxaca o en cualquier sitio mesoamericano implica mucho más que hacer solo la investigación arqueológica, ¿no? Y esto es bien importante, sobre todo para los que estamos de alguna manera involucrados con sitios de patrimonio mundial, ¿no? Tenemos que dar respuestas a la cantidad de circunstancias que se nos presentan día con día en estos increíbles sitios. Bueno, me voy a referir un poquito a los aspectos más importantes. ¿Por qué Monte Albán fue tan importante? Además de haber sido una de las primeras ciudades planificadas en las Américas, Monte Albán fue muy importante porque también desde su primera época desarrolló una escritura ideográfica, un sistema de comunicación que, que realmente resalta por su antigüedad. Tenemos que 500 años antes de Cristo en Monte Albán estaban transmitiendo una serie de mensajes de poder. Todo se refiere al poder y la religión en este caso. Estas estelas que ustedes ven aquí en esta galería son estelas grabadas que se han denominado como danzantes porque popularmente, porque en las primeras épocas, cuando el doctor Caso las descubrió, eh, los, los trabajadores pensaban que eran danzantes, que estaban danzando porque tienen cierto movimiento y podían identificar en ellos algunos movimientos como de danzas. En realidad no son danzantes, son más bien algunos guerreros cautivos que fueron sacrificados en aras de esta lucha por el poder que se daba desde esas épocas, ¿no? El edificio J, que es un edificio un poco más tardío, este corresponde ya a la época 2 de Monte Albán, como 200 antes de Cristo. Es muy característico porque es único en la plaza principal. Su estilo arquitectónico, su traza es muy interesante porque no es un basamento piramidal como los otros, sino es más bien un edificio con una forma caprichosa como de punta de flecha. En realidad es un edificio que conlleva una vida doble, un mensaje doble. Por un lado, sus muros están compuestos por grandes piedras, grandes piezas de piedra grabada en la que se pueden leer los mensajes de conquista. Cada piedra contiene el mensaje de la conquista de un pueblo cerca o lejos de Monte Albán, que ha sido subyugado y que está obligado a pagar tributo. El Estado, que fue la forma de gobierno de Monte Albán, pues evidentemente tenía sus instituciones, tenía su ejército, tenía su sistema de impuestos. Y en este sentido, este edificio J es muy importante porque es el primer edificio que muestra claramente el trabajo del Estado, mostrando de alguna manera, presumiendo las conquistas que estaba realizando Monte Albán en todo el territorio de Oaxaca. Y la otra cuestión es que esos túneles que se alcanzan a ver en el edificio son una serie de túneles que van cortando al interior
del edificio porque está dedicado a la observación astronómica también. Es un edificio dedicado a la ciencia de la astronomía y en este sentido es único en Oaxaca, único en Mesoamérica, aunque claro, en Mesoamérica hay muchos otros observatorios astronómicos, pero no un edificio dedicado solamente a eso. Los ejemplos más tardíos de escritura de Monte Albán se dieron ya hacia los años 650 hasta el 800 después de Cristo, y son escrituras muy complejas como la del centro. La de mi mano izquierda es una escritura temprana que pertenece a las primeras épocas, y la del centro es la escritura más tardía, que ustedes pueden ver ya es una complejidad enorme que marca sobre todo conquistas, ¿no? Es un personaje sentado en un trono que está siendo de alguna manera presentado a través de toda esta glífica que lo acompaña en su lado derecho. Entonces son monumentos en que se iban narrando ciertas historias oficiales del estado zapoteco, y que afortunadamente para nosotros lo hicieron en piedra y entonces quedó para la posteridad. A la fecha hemos hecho el recuento de aproximadamente 400 monumentos grabados que estamos recopilando por aquí y por allá, porque cada época que terminaba en Monte Albán, todos los monumentos, incluso estas estelas grabadas, eran descartadas y eran mandadas a los rellenos de la construcción subsecuente, y entonces es muy complicado encontrarlos, sobre todo los primeros. Pero tenemos un buen ejemplo de las primeras manifestaciones en este túnel del edificio L, que es el edificio de los danzantes. Estos son los personajes que yo les decía que son en realidad guerreros sacrificados. En muchos sentidos son mutilados y puestos ahí como un mensaje muy visible para todas las personas que tenían acceso a la plaza principal. Podían ver estos mensajes de poder plasmados en las piedras. Por esta razón, uno de los grandes proyectos que hemos trabajado en años recientes, este lo trabajamos también con el World Monuments Fund, que fue el rescate de las piedras grabadas. Es el proceso de recuperación de estas piezas que, como les decía yo, han estado dispersas en la plaza principal y en algunos edificios, desprendidos de sus lugares originales o perdidos de sus lugares originales. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de hacer un gran laboratorio de piedras grabadas donde se están integrando todas estas piezas, se está poniendo a resguardo bajo techo y se están de alguna manera documentando. Aquí pueden ver esta última fotografía que en la parte superior. Así se encontraban algunas de estas piezas abandonadas, ahí más o menos enterradas. Y poco a poco hemos ido haciendo un trabajo pues casi hormiga, extrayendo cada una de las piezas para poderlas trasladar a su nueva área que ya hemos construido con fondos internacionales. Y se ha establecido un laboratorio completo con escáneres 3D, y estamos ahora copiando cada una de las piezas, haciendo modelos tridimensionales, tratando de ofrecer la mejor documentación de esta historia de la escritura que se dio en Monte Albán y que es un aspecto tan importante de nuestro sitio. Asimismo, nuestros laboratorios en Monte Albán, pues obviamente se dedican mucho a todo el manejo de la cerámica, de los diferentes tipos de objetos que se encuentran a lo largo de las épocas, las urnas funerarias que son tan famosas de Monte Albán. Se trabajan aquí, se hace todo el proceso de clasificación, de limpieza, de restauración cuando es necesario. Igualmente la investigación bioarqueológica en Monte Albán ha adquirido mucho
auge últimamente, porque también el Centro de INA Oaxaca instaló ahora una osteoteca, un laboratorio de osteología en un lugar adecuado. Y Monte Albán, obviamente, con la cantidad de tumbas que se han encontrado en el sitio, ahorita van aproximadamente 250 tumbas exploradas en Monte Albán, más otras muchas que han sido saqueadas desafortunadamente. Pero el material que nos han ofrecido estas tumbas es material verdaderamente invaluable de toda la riqueza que hoy en día podemos extraer de los esqueletos, de los dientes, ustedes saben, de todas las técnicas y tecnologías más modernas como los isótopos estables, el ADN, etcétera. Ahí están la población de Monte Albán lista para esos estudios. Y es toda esta parte de la investigación que nos ocupa mucho tiempo, como decía yo, está siendo permeada por toda la cuestión social que sucede alrededor del sitio. En este sentido, los paisajes sociales de Monte Albán pues son muy complicados, muy complejos en términos de la tenencia de la tierra, los usos del suelo, y la cantidad de actores sociales o los stakeholders que están haciendo uso de espacios en Monte Albán y que, bueno, compartimos con ellos la preocupación por la salvaguardia del sitio, aunque algunas veces tenemos vecinos que no necesariamente están muy convencidos y entonces tratan de hacer excavaciones clandestinas, de hacer viviendas clandestinas, y entonces opera un programa que se llama de rescates arqueológicos, en el que tratamos de involucrar a las comunidades para mostrarles lo que hay en peligro, ¿no? En este sentido se ha recibido muchísima ayuda de las comunidades. Tenemos alrededor de Monte Albán por lo menos 12 comunidades muy grandes. Estamos hablando de más de 100,000 personas viviendo alrededor del sitio y por lo tanto, en lugar de verlos como una amenaza, queremos verlos como un gran apoyo para poder rescatar adecuadamente el material y los datos arqueológicos. Entonces, estas imágenes nos muestran la calidad de algunos de los hallazgos que se han hecho con los vecinos. A veces son tumbas muy ricas, a veces son tumbas emblemáticas, como esta tumba de lobo que encontramos hace años. A veces son construcciones muy grandes o a veces son cosas muy chiquitas. Entonces también debemos tener pues un criterio para manejar ahí. Con San Pedro Ixtlahuaca, que es uno de las comunidades más tradicionales alrededor de Monte Albán, se hizo el hallazgo de sus estelas y además de unas tumbas muy interesantes que resultaron ser de la época 2 y que mostraron estas escenas de esculturas dentro de sus nichos. Evidentemente la población estuvo muy participativa y al final lo que fue muy interesante es que el hallazgo terminó siendo la parte medular de su museo comunitario. Este es parte de los trabajos con las comunidades. Construimos así con ellos un sentido de identidad, de pertenencia y de lugares comunes a través de la arqueología. Obviamente el tema de la investigación para la educación está muy presente. Como decía yo, cada año recibimos un número de visitantes que son chiquillos de las escuelas para apoyarlos en su educación, no solo de arqueología, sino también la educación ambiental. Tenemos el proyecto de reforestación permanente de las áreas siniestradas por incendios que se atiende cada año con las colonias. Y bueno, rápidamente les voy a mostrar lo que es Atzompa, que es el primer barrio que se investiga arqueológicamente, es decir, un enclave que es de una importancia menor que la plaza principal porque es un sitio dependiente de Monte Albán, pero que ha sido realizado hoy en día con técnicas y métodos de arqueología y restauración mucho más respetuosos y nos ha dado como resultado el encuentro con un sitio maravilloso que es Atzompa, en el que hoy en día estamos trabajando.
En Atzompa, los zapotecos, que ya son tardíos del año aproximadamente 500 después de Cristo, hasta la época del abandono, son personajes que en realidad disfrutaban mucho los paisajes. En Atzompa, a diferencia de Monte Albán, todas las construcciones permiten mirar el paisaje, y eso lo hace un sitio verdaderamente espiritual. En este sentido, Atzompa nos ha dado muchos hallazgos importantes. Encontramos, por ejemplo, este edificio funerario, donde, a diferencia de Monte Albán, encontramos una sobreposición de 3 tumbas que nos permitieron uno de los hallazgos más importantes de nuestro proyecto hace algunos años ya. Y tenemos, por ejemplo, el hallazgo de estas urnas funerarias de esa tumba, la tumba 242 le llamamos. Ya saben que los arqueólogos somos un poco cuadrados en el tema del nombrar los hallazgos. Entonces, pero estos personajes afortunadamente traen escrito su nombre en la cintura. Entonces el señor, el gran personaje es el señor Ocho Temblor, que gobernó Atzompa en aproximadamente 600 años después de Cristo. Y su acompañante es una urna femenina de una acompañante que es la señora Agua. Tiene gotas de agua por todo su cuerpo, pero no tiene un nombre calendárico asociado. Por lo tanto, interpretamos que es solamente acompañante del señor principal, que fue Ocho Temblor. Y así transcurre la vida de Monte Albán entre arqueología, gestión, restauración, atención con las comunidades, etc. Por eso cada año hacemos eventos académicos para celebrar el aniversario del Patrimonio Mundial. Cada año, el 10 y 11 de diciembre, Monte Albán está de fiesta. Festejamos mucho la designación como Patrimonio Mundial, y hacemos una reflexión con el mismo personal, pero con las comunidades y con los académicos, para poder como reiniciar el ciclo cada año y poder llevar los proyectos de Monte Albán pues a buen puerto. Y bueno, pues yo creo que con esto termino la exposición sobre Monte Albán, pero no quería dejar de platicarles un poquito que el tema de por qué estamos tan interesados en compartir nuestra arqueología y nuestros hallazgos con nuestros colegas de Camboya. Es porque compartimos las designaciones de Patrimonio Mundial, y es porque tanto Angkor como Monte Albán han tenido una historia muy larga, una historia en que ha habido destrucción, una historia en que está casi todo por hacerse, y por lo tanto nuestros problemas son muy similares. Una sola vez he estado en Angkor, y con eso ha sido suficiente para saber que tendremos que tender los lazos necesarios para, de alguna manera, apoyarnos mutuamente en estas problemáticas complejas de conservación e investigación de nuestros sitios. Yo escribí un artículo sobre la salvaguardia de Angkor cuando regresé de mi trabajo allá. La salvaguardia de Angkor mediante la cooperación internacional, porque, como decía yo al principio, es en realidad un ejemplo de cooperación, de cómo el mundo se tomó de las manos para un proyecto común, que es salvar Angkor, y lo han conseguido de alguna manera brillante. En este sentido, pues Angkor y Monte Albán, como ustedes compartirán la idea, son una relación posible y una relación muy deseable. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Nelly Robles, por esta brillante intervención. Vamos a abrir un espacio para que nuestros panelistas y los participantes al evento dejen ahí sus preguntas. Quisiera ahí pedir a nuestro huésped ahí, Fernando Aceves, el maestro Fernando Aceves, que hiciera una pequeña intervención, quizás unas palabras, Fernando. Pues claro que sí. Estoy muy contento de
que la doctora Nelly Robles haya aceptado participar en este coloquio de arqueología y restauración. Todos los arqueólogos han trabajado de manera desinteresada, con el interés de crear lazos entre ellos, y la pregunta básica que es para los jóvenes tanto de México como de Camboya: ¿qué te motivó a ser de joven? ¿Qué te motivó para que dediques tu vida a esta profesión? Y pues bueno, yo quería agradecer también a la ministra de Cultura, doctora Perún Sacona, al director general de la Autoridad Nacional Apsara, y también al rector Genso Padí de la Royal University of Fine Arts, a Diego Prieto, que estuvo con nosotros, agradecer a todo el equipo que ha estado detrás de nosotros, y sobre todo a Chausun Keria, que nos ha ayudado tanto, el doctor Han Piu, que es el director de la Autoridad Nacional Apsara, y pues bueno, a todo el equipo que nos ha apoyado en esto, ¿no? Espero que esto repercuta y germinen acuerdos de cooperación que influencien a las nuevas generaciones de ambos países. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahí pues no veo ahí preguntas ahí de parte de los compañeros o de los asistentes panelistas, entonces yo voy a tomar ahí la relevo de la pregunta que planteó ahí Fernando a raíz de este encuentro, ¿no? De qué es lo que nos motiva a estudiar arqueología. Entonces, doctora Nelly Robles, ¿por qué haber elegido arqueología y no haber elegido otra carrera? ¿Cuál fue el momento, el clic ahí que en el momento en el cual dijo, yo voy a estudiar arqueología? Yo tuve la suerte de crecer en medio del campo oaxaqueño. Mis padres como profesores siempre fueron muy móviles, ¿no? En el campo. Andaban recorriendo pues muchas escuelas en Oaxaca. En esa época había pocos maestros y mucha necesidad de profesores, entonces cada año teníamos la oportunidad de ir por aquí, por allá a pueblos diferentes y culturas diferentes en Oaxaca. Solamente como un dato, en Oaxaca se siguen hablando todavía 16 lenguas indígenas, por lo tanto es una diversidad cultural increíble. Y siempre que estábamos en un nuevo lugar, se acercaba la gente e invariablemente nos mostraban objetos arqueológicos que eran como sus tesoritos en el pueblo, ¿no? Que miren, estas figuras salieron aquí, salieron allá, y bueno, aquí las tenemos, a ver si el profesor quiere hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí entendí que nosotros, los oaxaqueños, teníamos el privilegio de vivir con la arqueología en el traspatio de nuestra casa, ¿no? Entonces, fue como muy natural elegir la arqueología porque yo crecí con eso, ¿no? Con esta constante exposición a la arqueología. Posteriormente hice mis intentos en otras cosas, estudié algunos años en la Facultad de Medicina, pero siempre tuve la certeza de que me faltaba el sol y me faltaba el campo. Y en este sentido, la influencia de los grandes maestros, el doctor Arturo Romano sobre todo, fue como la manera de convencerme de que mi campo era más el sol y la tierra que un hospital o un laboratorio especializado. Pero fue una decisión muy natural y muy sencilla. Gracias por esta respuesta. Hay una pregunta que llegó en el chat, de parte de Gustavo Gómez, que nos pregunta qué provocó ahí, regresando más bien a la presentación, ¿no? ¿Qué provocó la caída del Monte Albán como sociedad? Bueno, esa ha sido una pregunta que los arqueólogos nos hacemos constantemente, ¿no? Ahora estamos convencidos de que no fue un evento, sino que fue una serie de eventos, unas circunstancias multifactoriales donde jugaron papeles muy importantes, un cambio climático, la disminución de la capacidad de producir alimentos y además producir un tributo para el pago a la ciudad, ¿no? Eso obviamente desquebraja cualquier sistema de
de control estatal. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que muy claramente la distribución de todos los barrios alrededor de Monte Albán. Quiere decir que por un lado, sí, la ciudad creció hacia estos puntos, pero también el centro disminuyó su poder. Y en este sentido empezaron a pesar mucho los esquemas de genealogías, de alguna manera controlando los diferentes espacios alrededor de la plaza principal. Entonces, la ciudad ya no pudo crecer más porque faltaba mano de obra, porque quedó mucho tributo por pagarse. Y por otro lado, el peso que ya tenían otros enclaves como Atzompa o como Jojocotlán, empezaron a pesar mucho en las decisiones de Monte Albán, y entonces vino la debacle del Estado por sus propias contradicciones internas. Otra cuestión es el tema de la vida en el cerro, pues obviamente, tiene mucho simbolismo, pero es muy complejo el mantenimiento de una ciudad 500 metros arriba del Valle de Oaxaca, donde están las tierras fértiles. Entonces, la decisión fue gradualmente ir bajando a los sectores de la ciudad hacia áreas más cercanas a las milpas, más cercanas a la producción de alimentos, y poco a poco la ciudad fue perdiendo su poder. Gracias por la respuesta puntual y detallada, doctora. Yo voy a regresar a otra pregunta relacionada con su, pues, su destino, digamos, su vocación de arqueóloga. En el sentido de, bueno, ¿qué tanto hubiera sido atraído por otras áreas de investigación arqueológica en México y fuera de México? Hay lugares que tenemos, hay mexicanos que de plano decidieron llevar proyectos arqueológicos fuera de México, en el resto de América Latina, en el Medio Oriente, en Egipto también. ¿Cuál hubiera sido así un proyecto que eventualmente le hubiera gustado llevar fuera de México o en otra parte de México quizás también? Bueno, probablemente esa es la pregunta más sencilla. Me encantaría tener un proyecto en Anchor. Obvio. Pero es muy importante esta pregunta, porque realmente hasta hace muy poco tiempo la arqueología mexicana, es decir, las escuelas mexicanas de arqueología, producían arqueólogos mesoamericanistas para trabajar en México y para trabajar dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido muy reciente que se han incorporado algunos proyectos a estas campañas de investigación en grandes áreas arqueológicas del mundo, pero en realidad el estudiar la arqueología en México es un tanto nacer con este sello, ¿no?, de propiedad del Estado mexicano, y que tenemos que desarrollar nuestra carrera adentro del país. Obviamente nada nos impide, no hay un impedimento legal para no salir a hacer cosas al exterior. De hecho, nos la pasamos viajando mucho los arqueólogos. Pero por otro lado, si a lo largo de mi exposición ustedes notaron que el ser arqueólogo en México yo diría, un porcentaje menor, con un 30-25% es de hacer la investigación arqueológica, y todo lo demás es cumplir con un compromiso de vida, que es la conservación de los sitios, la conservación del patrimonio arqueológico. Entonces, en mi caso yo he tenido mucha suerte, porque el mismo INA me especializó a mí en la conservación del patrimonio arqueológico, y luego fui a los Estados Unidos, donde estudié antropología, y entonces pude ver con mucha claridad la conexión entre el pasado y el presente, y la verdadera razón para preservar la arqueología está en el presente. Entonces, nosotros hacemos arqueología, o por lo menos en mis proyectos hacemos arqueología, hacemos conservación, pero lo hacemos para explicar a la gente qué fue su pasado y cómo pueden ayudar a preservarlo.
Y esto que se dice fácil en 2 líneas, en realidad lleva una vida de compromiso. Así es, así de sencillo. Hay toda la parte también de difusión, ¿no? Que estamos viendo, que estábamos escuchando durante la intervención, que creo que también es fundamental de destacar ahí. Parte del oficio del arqueólogo es obviamente investigar, excavar, analizar, producir pues, conocimiento, pero también difundirlo. En este sentido, yo creo Sí. que la relación ahí con la comunidad es fundamental. Sí, con con las comunidades, que son muchas alrededor de Monte Albán y más allá del sitio, con todas las comunidades de Oaxaca, pero sobre todo con los grupos escolares. Eso es muy importante para nosotros. Nosotros constantemente estamos dando las charlas, los talleres, poniendo en efecto los programas escolares para dejar en los niños esta preocupación por la conservación de su patrimonio. No tanto para que todos sean arqueólogos, ¿verdad? Pero sí para recibir de ellos un poco de comprensión en cuanto al trabajo del arqueólogo y además mostrarles a los jóvenes ya en formación académica de la licenciatura, por ejemplo, que la arqueología siempre es una buena opción. Es una buena Ujú. opción porque es casi un apostolado en nuestro caso. Una pregunta justamente, del momento que logramos a tocar así uno que otro chavito, otro niño a que estudiara arqueología, ¿cuáles consejos, cuáles recomendaciones le podemos hacer para que realmente se siente pues cobijado? Porque realmente vemos ahí en la actualidad pues una gran crisis de la arqueología a nivel global debido en particular a la pandemia, pero también previamente a eso entre que recortes, entre que problemas de financiamiento, nuevos lineamientos, ¿qué tanto hoy podemos motivar justamente a los jóvenes para que estudiaran arqueología a pesar de esas circunstancias? Bueno, en realidad a nosotros nos motiva mucho que los jóvenes aprendan divirtiéndose. Eso es muy importante, que disfruten el trabajo de la arqueología, que disfruten un hallazgo. Eso es sumamente importante, que no solamente sean excavadores mecánicos, sino que entiendan que detrás de cada pequeño y gran hallazgo hay toda una historia que se debe contar, toda una historia que está por descubrirse, ¿no? Entonces, en la medida en que no pierdan el asombro, la capacidad de asombrarse por el hallazgo arqueológico, es como nosotros los motivamos a entrar en el campo de la arqueología. Y hemos tenido buen éxito, ¿eh? Por nuestros proyectos han pasado decenas de chicos que han decidido enrolarse en la Escuela Nacional de Antropología y después han regresado a Oaxaca a trabajar con nosotros y eso realmente ha sido muy gratificante. Y de hecho, voy a preguntar, ¿de qué tanto ahí tenemos de arqueólogos o de antropólogos, arqueólogos, restauradores que vienen de Oaxaca, que se van a estudiar y que luego, porque más que todo, como ha comentado también, toda esta diversidad cultural, lingüística, etcétera, que hacen arqueología desde, pues justamente su perspectiva de ser indígena, de ser hablante de tal o tal idioma que hay en Oaxaca, que tanto ahí se refleja eso en la arqueología de Oaxaca. Bueno, cada vez se refleja más. Antes no teníamos casi arqueólogos indígenas, teníamos siempre los arqueólogos, era gente más de la ciudad, gente poco como yo, ¿no? Gente con suerte que andaba haciendo arqueología por aquí y por allá, pero en realidad hoy en día hay muchos arqueólogos de extracción realmente indígena, hablantes de lenguas indígenas, que viven su realidad como habitantes de etnias ancestrales y que son realmente son joyas para la arqueología porque ellos mismos nos van explicando cosas que nosotros no habíamos podido entender con técnicas o con metodologías muy precisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos unos arqueólogos del Istmo de Tehuantepec que compartían con nosotros muchas eh, consideraciones en torno a lo viejo, ¿no? Que es una cuestión que viene más allá de la arqueología, ¿no? Entonces decía, no, es que los sitios a veces sí es importante rescatarlos, pero no siempre, porque los sitios son viejos, hay que dejarlos morir.
Entonces de pronto nos aparecen razonamientos basados en una filosofía ancestral que nosotros no tenemos. Desgraciadamente en mi caso pues no la tuve, pero hay arqueólogos que ahora están integrándose al campo de la arqueología, al campo profesional, que nos dan lecciones como esas, ¿no? Que de pronto nos, nos conmocionan con sus razonamientos y obviamente tienen mucha razón. O por ejemplo, en Atzompa estamos encontrando una serie de ofrendas matadas, ¿no? Ofrendas de platos y ollas que fueron a romper intencionalmente a la hora de abandonar el sitio. Y han sido extraordinarias estas enormes ofrendas, ¿no? Entonces nosotros, pues por un afán metodológico escolarizado, recogemos la ofrenda, la estudiamos y tratamos de restaurarla, ¿no? Y de pronto tuvimos 2 o 3 ollas de gran formato, hermosas ollas de Atzompa, y subieron unos artesanos a platicar con nosotros y vieron las ollas y habían visto el hallazgo en el sitio y dijeron, pero ¿por qué las restauraron? Los zapotecos querían que se quedaran rotas porque estaban marcando el momento de abandono de su sitio, ¿no? Entonces, ese tipo de razonamientos son verdaderamente valiosos en el mundo de la arqueología, porque nos hacen razonar de manera diferente, nos hacen entender que hay elementos de valor en cada uno de los hallazgos que hacemos, que no necesariamente están orientados a la ciencia, ¿no? Muchas veces son valores religiosos, valores culturales que nosotros desgraciadamente no alcanzamos a entender solo como arqueólogos, ¿no? Pero eso nos ha permitido en la comunicación con colegas que han ahora entrado en el mundo de la arqueología y que han enriquecido de una manera enorme nuestro campo. Muchas gracias por la respuesta, doctora Nelly Robles. Fernando, vamos a cerrar, yo creo, esta sesión de hoy, ¿no? Entonces, si pudieras ahí, darnos ahí unas palabras de despedida, quizás. A ver, ahora sí me llega una pregunta en inglés. Ahí va, una pregunta en inglés que está llegando. Pensé, bueno, entonces, sí, vamos a pasar primero por la pregunta. ¿Podría decir algo acerca de las inscripciones y si están relacionadas con las lenguas, una de las 16 lenguas indígenas existentes que ha mencionado en el Valle de Oaxaca? Bueno, sabemos que la raíz lingüística de todas las lenguas en Oaxaca es la raíz, la lengua madre del otomangue. De ahí se derivan todas las lenguas que se hablan en Oaxaca. Entonces, no sabemos en qué momento empieza en Monte Albán a hablarse realmente el zapoteco, pero sí sabemos que las expresiones ideográficas que, que se muestran en las estelas tienen, tienen un sentido que se compartía, ¿no? Tienen unos valores colectivos. Entonces, probablemente hasta la última época, cuando ya hay una convención para escribir el calendario, por ejemplo, ¿no? Ya se definen todos los días del calendario, todos los meses del calendario, es que ya empieza a haber una comunicación mucho más articulada, ¿no? Obviamente el zapoteco tiene sus orígenes ahí, pero no sabemos con exactitud, por lo menos yo no soy lingüista, no podría decir en este momento en qué momento podemos decir que se empieza a hablar el zapoteco. Pero lo que sí sabemos es que el legado que dejaron fue tan profundo que no sería muy extraño saber que por lo menos para del clásico, para 200, 300 después de Cristo, ya se estaba hablando en idioma zapoteco en Oaxaca. Bueno, eso era una pregunta de Ellen Jarvis y tenemos de parte ahí de Cintia Moreno Méndez desde la Embajada de México en Tailandia, que cubre ahí con la de Camboya. Un saludo, felicitaciones por la inauguración del coloquio ayer y felicidades a todos los panelistas, los conferencistas y organizadores. Gracias a Cintia Moreno, que es la embajadora ahí de México en
Tailandia. Y bueno, también un mensaje de felicitación de Adriana López Ridaura, que le agradece esta muy interesante práctica. Y pues gracias a Fernando también por la iniciativa. Bueno, pues yo creo que ya sí, ahora sí, vamos a hacer esta segunda jornada de actividades del coloquio de Arqueología y Restauración Egipto-Camboya. Fernando, unas palabras finales antes de irnos. Es una experiencia muy bonita estar en un sitio que genera un ambiente muy particular y cada uno, y sobre todo Monte Albán, tienen un espacio, es otra dimensión, ¿no? Entonces el hecho de trabajar en un lugar así, donde cada minuto, cada segundo es único y irrepetible en espacios que son eternos, es el mismo ambiente de Angkor, ¿no? Entonces me parece muy padre la estrategia que están implementando, que mencionó la doctora Nelly, de trabajar con los jóvenes, ¿no? Porque al final los jóvenes son quienes van a preservar el entorno, ¿no? Vivimos en una época en la que es imparable la construcción por la explosión demográfica, por el turismo, por todo, ¿no? Y lo único que se puede es crear conciencia, conciencia a través del arte, conciencia a través de la educación. Y pues yo creo que viene junto con pegado, ¿no? Entonces, pues esa ha sido la razón por la que llegamos a Camboya, que es, nosotros nos dimos cuenta que no había una prensa en todo el país, cuando México tiene esta tradición tan grande de grabado, y que fue muy bien acogida gracias a pues el entusiasmo de la Royal University of Fine Arts. En esa época el rector era Bon Sobat y Sochenda, que nos abrieron las puertas, y pues seguimos siendo pues gratamente recibidos aquí. Está aquí presente el señor Genso Padilla, el director de la el rector de la Royal University of Fine Arts. Entonces no tengo nada más que decir que pues si este coloquio se dio es porque ya había algo en el aire, ¿no? Que logramos conjugar gracias pues, a Chau Sunkeri y todo el esfuerzo de México y de Camboya. Y espero que esto siga, ¿no? Porque tenemos muchas similitudes. Un pasado extraordinario, momentos de ruptura muy difíciles y pérdidas culturales enormes, ¿no? Durante el genocidio en Camboya, durante la conquista en México. Y eso nos ha marcado para siempre, ¿no? Entonces, pues ojalá muchos más mexicanos y camboyanos tengan el placer de conocerse. Gracias. Y pues Fernando, bueno, sí, ¿sí? vamos a hacer la invitación para el día de mañana, ¿no? La última, bueno, pero la próxima conferencia ya me veía hasta el final. Ya llevamos a hablar pues, de Camboya mañana. Ahora ¿Me sí. puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar eventualmente con los nombres? Porque ahí no quiero estropearlos. Te vamos a Sí. recibir a dos arqueólogos de la Autoridad Nacional Apsara. Primero, Ajá. Sotin Kim, ¿correcto? Así es. Es, y el arqueólogo Pensam. Pen Sam ok, que es director de Monumentos y Arqueología por la Autoridad Nacional de Preaviar. Nos van a presentar justamente el rescate de Preaviar mañana, entonces a partir de las 20 horas de México, 8 de la mañana, allá en Phnom Penh. Sí, Entonces, pues, Prea Vigea es un templo que pues bueno, es un templo muy emblemático para Camboya. Está en un precipicio, cosa poco común, y domina toda una planicie desde arriba, y es un lugar muy misterioso aún. Entonces va a estar muy bien esta plática y agradecemos mucho que nos puedan pues iluminar con esta ponencia. obviamente habrá traducción simultánea al español ahí para quienes nos están siguiendo aquí en México. Y pues, o sea, entonces, mañana, 20 horas por este Zoom, y pues obviamente por la plataforma de INATV con la repetición de la misma al día siguiente. Muchísimas gracias y excelente noche a todos.